y en entel.cl. Bien, mesa de análisis a esta hora en Tele 13 Noche. Camila Miranda de Nodo 21, Magdalena Vergara de Idea País. ¿Cómo están? Bien, gracias. Nos acompañan como todos los miércoles acá en Tele 13 Noche. Partamos, ¿qué les parece?, con la participación del presidente Gabriel Boric en las Naciones Unidas. Hubo una reflexión que se tomó buena parte del inicio, que fue por los 50 años del golpe de Estado. Camila, ¿qué te pareció el discurso? O sea, me parece que toma tres elementos que por supuesto tienen una implicancia nacional, pero son los temas centrales en el debate global. Uno es respecto del papel de la democracia, que en distintas sociedades ha estado en discusión su papel, su rol, y por supuesto los 50 años de la conmemoración de un golpe son una oportunidad para relevar esos valores. Y por otro lado, los aspectos de la crisis climática, que son otro de los temas, ¿cierto?, que cruzan la discusión internacional. Y el último, son los conflictos bélicos y también los conflictos de democracia que tenemos en la región, en América Latina, muy de cerca. Entonces me parece que, a diferencia del discurso que hace el año pasado en la Asamblea de la ONU, que se refiere más a un relato de cómo recibe Chile y las perspectivas de su mandato, este se entronca, ¿cierto?, en esos desafíos globales, donde de alguna forma su agenda muestra que también va a plantear algunos temas como la protección de los océanos, con la suscripción de este tratado, de este acuerdo multinacional. Entonces me parece que recoge esos tres temas que tienen un sentido, digamos, importancia en el país, pero que son los temas de discusión global. Buena parte tocó temas de país, proyectándolo, imagino, con temas del mundo. ¿Qué te pareció, Magdalena, el discurso del presidente? Sí, yo estoy con la Camila un poco en los temas que planteaba, que yo creo que hace una mirada no tanto de introspectiva como fue la vez anterior, sino más hacia afuera. Y en eso yo creo que tampoco fue demasiado sorpresivo. Yo creo que ya lo había anticipado, ¿no es cierto?, este llamado también hacia la democracia, mostrar a Chile como un país robusto en ese sentido, sólido respecto a esas instituciones, hacer mención del acuerdo o la declaración conjunta que llegaron con los expresidentes también, y también, como lo decía Camila, estas menciones, ¿no es cierto?, a las guerras que estamos viviendo o a los problemas que se están viviendo en Latinoamérica respecto precisamente de las democracias. Yo creo que en eso el presidente Boric siempre ha sido bastante firme en general en denunciar lo que está pasando también en otros países. Lo que sí yo creo, y que ha sido parte de un poco la crítica que se le puede hacer, es que en la firmeza que tiene con algunos países no las tiene con, por ejemplo, ni Venezuela ni Cuba, que es donde uno espera también que pueda tener esa misma firmeza al declarar que son países que tienen en conflicto con la democracia también. ¿Viste distinto tono sobre lo de Nicaragua y una diferencia con Venezuela, Cuba? De todas maneras, ya el solo hecho de decir que se levanten las medidas contra Venezuela, por ejemplo, el decir que no había, que era injusto lo que estaba ocurriendo, o que no habían crimen en el fondo dentro de Cuba, yo creo que no es hacerse cargo un poco también de los problemas internos que están viviendo en esos países, al menos no con la misma dureza que lo ha planteado contra países como Nicaragua, por ejemplo. ¿Hay una diferencia en el tono del presidente dependiendo del país? Primero, yo creo que son casos muy distintos los de los tres países. En el caso de Nicaragua, explícitamente estamos en un régimen que está, digamos, poniendo en discusión derechos esenciales, persigue opositores abiertamente. En Cuba se viene viviendo un proceso muy distinto desde la muerte de Fidel Castro, y un proceso de apertura que uno diga que es paulatino. Y en el caso de Venezuela han habido esfuerzos considerables de distintos sectores, incluso de la oposición, por llevar al país a otro estadio. Entonces yo creo que hay diferencias y creo que hay que mirarlas de forma diferente. Lo que sí creo que el presidente ha sido bastante enfático en muchas otras circunstancias donde se ha puesto en tela de juicio la vulneración de los derechos humanos, tanto en Venezuela como en Cuba, en ser enfático, que en ningún país, y en ese sentido con Venezuela ha sido sumamente claro. Yo creo que en este caso, que es un encuentro global, se está poniendo en foco también en los procesos que están viviendo ambos países, y yo creo que pone también en sintonía el papel que tiene el resto de los países en los conflictos internos, en este caso mirando a Venezuela y Cuba, y porque justamente se está tratando de construir un espacio de mediación para que esos países efectivamente puedan volver a retomar una senda democrática. Antes de pasar a otros temas, ¿cómo leer la reunión bilateral con el presidente de Ucrania? Fue una de las actividades destacadas del presidente hoy día en Estados Unidos.
Yo creo que el presidente Boric ha planteado varias veces en el fondo, el cariño quizás o el respeto que tiene hacia Ucrania frente a la guerra que está viviendo contra Rusia, ¿no es cierto? Yo creo que es un hito bastante importante, tanto para el presidente Boric, para dar ese apoyo hacia Ucrania frente a las invasiones que se están viviendo. En fin, yo creo que es importante y marca un hito también quizás de cómo Chile puede plantearse efectivamente como colaborador en ciertas circunstancias, como mediador también en esos conflictos que se están viviendo. ¿Lo posiciona en un estatus diferente en Latinoamérica con esta reunión, considerando que Zelensky se está reuniendo con líderes bastante importantes del mundo? O sea, yo creo que hay una preocupación primero por la defensa de las soberanías de las naciones y que es parte también de la discusión o reflexión después de los 50 años del golpe de Estado y las influencias externas que estaban también vinculadas a, pero también yo creo que lo que hay que tratar de poner como con fuerza en el centro es que hay que apostar por vías pacíficas, o sea, se requiere resolver ese conflicto bélico porque lo que se requiere resolver es volver, ¿cierto?, a que ambas naciones puedan vivir en paz, y yo creo que ese es un poco el mandato en el cual tiene que circunscribirse el presidente, y por supuesto que está tratando de jugar un papel porque también hay un compromiso de mandato que tiene que ver con un compromiso con la democracia, y eso es lo que se pone en tensión, ¿cierto?, cuando está en tensión los conflictos bélicos y por tanto en juego la paz. Pasemos a la arena local, se lo preguntábamos a la consejera María Pardo, ¿con qué palabras sintetizarían el momento actual del Consejo Constitucional, Magdalena? Yo creo que está viviendo un momento bastante tenso, que era esperable de cierta forma, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos un proceso bastante pacífico hasta que comenzaron realmente la discusión de las enmiendas y las votaciones. Y hoy día en el Pleno estamos viviendo que efectivamente están esas diferencias implícitas. Yo creo que además lo que tensiona o la presión que genera esto de que es importante avanzar hacia ciertas soluciones, a que ya tuvimos un proceso que es fallido y no puede ocurrir lo mismo, además del clima más polarizado que estamos dentro del país. Obviamente que todos son elementos que contribuyen a eso. Ahora, yo creo que todavía no solamente queda tiempo, yo creo que el texto en términos generales, si uno hace un balance completo, es bastante prudente, es sensato en muchos aspectos. Sin duda hay otras que hay que mejorar de forma relevante, me parece a mí. Hay que evitar especialmente estos maximalismos que a ratos se están produciendo, pero si uno mira el contexto en general del texto, a mí me parece que es posible seguir avanzando. Yo creo que han habido ciertos puntos muy específicos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el tema del aborto, que han generado una polémica que a mi juicio me parece que no es real, que no es cierta la polémica que se ha generado cuando se habla de que se protege la vida de quien está por nacer en vez de el que está por nacer, cuando se han ocupado indistintamente también incluso dentro de nuestro sistema jurídico para referirse a la persona, ¿no es cierto? Eso no va a derogar la ley de 3 causales, eso se mantiene así, y era importante, por supuesto, respetar o consagrar el derecho a la vida y de la protección de quien está por nacer, que además se quedan de forma distinta. Y solo para cerrar, yo creo que esos son puntos bien específicos respecto del texto. Hay otros que uno podría plantear, ¿no es cierto?, el tema de contribuciones y otras propuestas que no debieran ser materia de la Constitución, pero en términos generales yo creo que hay avances que son importantes y todavía hay espacio para hacer las mejoras correspondientes en aquello que hay que mejorar. Camila. Mira, yo creo que los adjetivos calificativos que se pusieron sobre la mesa para evaluar el proceso anterior, hoy día se les ven enfrentados a los sectores de la derecha, en particular a republicanos. Decían que la Constitución no tenía que ser maximalista, que no tenía que ser un programa, que no tenía que ser ideológica, que nos tenía que unir, que nos tenía que encontrar. Una programática que hoy día se puso énfasis, por ejemplo, que la Constitución obligue a la expulsión inmediata de quienes entran de forma irregular. Eso no es materia de una Constitución, pero está puesta en un debate constitucional donde se transmite una falsa sensación de que con eso se está resolviendo el problema migratorio, y eso no es efectivo. En materia ideológica, y ahí discrepo con el efecto del cambio de la norma que habla del que está por nacer al quién está por nacer, que además entra en conjunción con otra norma, que es la objeción de conciencia institucional, que básicamente no está solo circunscrita a los casos de aborto, sino que en otros casos donde las instituciones, en este caso privado o empresa, tengan diferencias que afecten su conciencia, pueden no aplicar ciertas normas de salud pública. Y aquí aparecía un texto, un escrito académico del consejero Silva, que donde planteaba justamente el problema, o en su caso, lo provechoso que es la objeción de conciencia institucional en el caso de la farmacia respecto de la venta o no de la píldora del día después.
Y ahí quiero ir a los efectos de esta norma sobre el derecho o la protección del qué o el quién tiene, digamos, la posibilidad de nacer, y que tiene que ver con que no solamente esa conjunción afecta la posibilidad de las 3 causales, que las pone en riesgo, o incluso métodos anticonceptivos como la píldora del día después, sino que en conjunción también afecta a otras políticas procreativas, por ejemplo la vasectomía, que se pone en discusión, o sea, como una política de salud pública. Hoy día yo sé que muchas mujeres, y me ha pasado, experimentamos que algunos médicos, haciendo uso de la objeción de conciencia institucional, lo que plantean es que una mujer por tener cierta edad no puede decidir no ser madre, y por tanto no puede acceder a métodos de salud pública que, digamos, permiten que las mujeres efectivamente no terminen con la fertilidad. Y en ese sentido yo creo que es importante aquí abrir una conversación hacia la ciudadanía, porque lo que esperábamos del debate constitucional, todas y todos, con nuestras diferencias ideológicas, era que una constitución que sirva. Y en este caso la constitución no está sirviendo, porque ¿de qué estamos hablando? De restringir derechos de las mujeres, de los hombres, en el caso de la vasectomía. Estamos hablando de políticas que no permiten resolver problemas de seguridad, porque esa nota en la constitución no va a resolver el problema migratorio, y no estamos hablando un poco de qué hacemos con el caso de la salud, cómo la resolvemos, con la educación. Pero Camila, ahí yo creo que hay varios puntos, matices que poner en lo que tú decías, porque efectivamente yo creo que hay que hacerse cargo de todos los apelativos que uno criticó de lo de la convención, ¿no es cierto? Pero yo creo que estamos bastante lejos de lo que proponía la convención. De hecho, los ejemplos que tú dices, ni uno pone en tal riesgo la democracia como sí lo puso, por ejemplo, la propuesta de la convención. No hay una plurinacionalidad que pueda dividirnos como país, no está el problema también judicial que se generaba, incluso respecto al sistema político. Entonces me parece a mí que decir que hay un retroceso en los derechos reproductivos de las mujeres, eso no es cierto. Ninguna ley, está plasmada en piedra. Toda ley es posible de derogar. Y lo que hace esta propuesta de constitución no es derogar automáticamente ni la ley de 3 causales, ni todas las otras cosas que tú dices. Es posibilitar todo eso, que se derogue. Pero eso también se puede hacer para el día de hoy. Entonces, hoy día con la Constitución vigente... El Tribunal Constitucional hizo una interpretación el Tribunal que al hacer la modificación del texto... El Tribunal Constitucional puede cambiar de criterio, y aún así podría derogarse esta actual ley de 3 causales con la Constitución vigente bajo este mismo Tribunal Constitucional que tenemos. Entonces, creo yo que también es un poco engañoso, y para quienes también dijeron que la derecha ganó la vez pasada por hacer fake news, yo creo que aquí también entonces hay que tener ojo con cuáles son los argumentos que se van a entregar para decir que no es aprobable o que no es servible este texto constitucional. Y creo yo que le haría mucho daño a la ciudadanía finalmente que sean esas las materias que terminemos dividiendo. Si es que el piso mínimo para aprobar esto es lo que estaba en la convención, por supuesto que todo puede llegar a ser un retroceso, pero la ciudadanía dejó muy claro que ese no era el piso mínimo. Yo comparto que hay cosas que hay que mejorar, pero hay que ver muy bien, y creo yo que hay que ser muy honesto también en cuáles son los puntos que nosotros vamos a estar discutiendo para efectos de eso. En esta apelación de la honestidad, yo creo que invito a todos que nos escuchan a escuchar las declaraciones de los consejeros republicanos y de derecha sobre la finalidad de ese cambio del qué al quién. Pero si ellos ya presentaron un proyecto actualmente para poder hacer la derogación, entonces es algo que vienen haciendo desde siempre, Camila, porque cualquier persona... Magdalena, las palabras tienen una implicancia. Por supuesto que ¿Cuál es el objetivo de cambiar esa palabra y por qué el resto que no son republicanos la apoya? Eso tiene un significado, tiene una implicancia. Sí, es mantener lo que hoy día tiene la Constitución, y tú dices la interpretación es que se puede derogar o no. ¿Por qué se cambia? Porque quién quizás puede determinar mejor lo que es ser persona o no, pero eso no significa que no quede abierto el debate para sede legislativa, que es como debió haber sido. Ya hubo, de hecho, un avance y un acuerdo. Entonces, ¿cuál es el sentido de ese cambio de la palabra? Bueno, ¿y por qué tomar las palabras vamos a cambiarlo todas las cosas? Entonces dejémoslo todo igual, si es que ese es el dilema. No, pues porque si tú dices el problema es que queda abierto, no, y hoy día está abierto, entonces si tú escuchas a los consejeros republicanos, si vemos los organismos internacionales, si vemos los tratados, cuando se habla de persona. Bueno, entonces quizás la discusión es si es que es o no persona, y eso también quizás no somos nosotros los determinados para hacerlo. Que eso lo definió la Pero Camila, Constitución. lo que está por nacer es un perro, es una cosa, es una persona. Entonces, ¿cuál es el problema de decir quién está por nacer? No es una persona, porque no es a nivel persona, jurídico no es una persona, listo. Magdalena. Y queda clarísimo que sigue siendo persona desde que se nace. A nivel eso jurídico no es una se persona, mantiene Magdalena. así. Pero tus creencias lo entiendo. Pero si no se trata de mis creencias, Camila, también es jurídico. Y lo puedes ver también en el Código Penal y en otras fórmulas que habla de quién. ¿De quién? Bien, Magdalena Vergara, intenso debate. Sabes que yo creo que hay que profundizarlo porque es un debate central para los derechos de todas las mujeres que nos están escuchando y que usan métodos anticonceptivos, que han acudido a la ley de las 3 causales. Y van a haber más instancias para conversar acá, sobre todo considerando que
Vamos, recién en la segunda sesión del Pleno vienen más instancias en donde este y otros debates van a marcar, por supuesto, la discusión. Camila Miranda, Magdalena Vergara, muchas gracias por habernos acompañado durante esta noche. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos acá en Tele 13 Noche.